La luz de la pequeña lámpara de escritorio de Elías parpadea de manera rítmica, proyectando sombras alargadas y distorsionadas sobre los mapas militares desgastados que cubren cada centímetro de su mesa de madera. Las sombras se alargan en el rincón de su pequeña habitación, donde el olor a papel viejo y café frío impregna el ambiente denso. Durante años, este hombre trazó las fronteras del mundo como cartógrafo militar de alto rango, pero hoy sus manos tiemblan por una razón ajena al cansancio. Elías carga con un secreto que ha carcomido su conciencia desde que accedió a archivos clasificados que nunca debieron abrirse por ojos civiles. Su motivación no es la fama ni el dinero, sino una culpa asfixiante por su silencio prolongado durante tanto tiempo. Sin embargo, el motor que lo empuja a arriesgar su seguridad es un vínculo de sangre inquebrantable. Su hermano, un explorador indomable, desapareció hace exactamente 2 años, mientras intentaba aproximarse a uno de esos puntos negros en la cartografía global donde la ley simplemente deja de existir y la verdad se oculta tras muros de burocracia y violencia. La primera parada de este descenso nos lleva a las aguas cristalinas del Golfo de Bengala, en la isla Sentinel del Norte. No es solo un refugio prehistórico aislado de la civilización moderna, es una anomalía protegida por lanzas afiladas y un aislamiento absoluto. Elías recuerda cómo el gobierno de la India decidió olvidar este rincón tras la trágica muerte de un misionero en el año 2018. Pero mientras el público veía un simple choque cultural extremo, Elías veía algo mucho más oscuro. Despliega sobre la mesa un mapa náutico que perteneció a su hermano, donde una marca roja señala una posición exacta en la costa norte de la isla. No buscaban a la tribu, sino algo que los centinelas parecen estar custodiando sin saberlo, algo que el hermano de Elías creía con firmeza, que explicaría por qué estas coordenadas exactas han sido borradas sistemáticamente de los satélites militares de última generación. Desde el calor sofocante de la India, la narración de Elías nos arrastra al gélido archipiélago de Svalbard en Noruega. Allí, en una montaña de arenisca, se encuentra la bóveda global de semillas. Oficialmente, es una póliza de seguro para la humanidad ante ataques nucleares o desastres naturales masivos. Pero Elías nos invita a cuestionar esta fachada de paz. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo si el colapso no fuera una certeza inminente para las élites que manejan el mundo? El cartógrafo sugiere que el miedo real no nace de un desastre futuro, sino de algo que ya ha comenzado y se mantiene bajo llave en las cámaras más profundas de hormigón. La sensación de una catástrofe en marcha flota en el aire ártico, ocultando verdades que el ciudadano común no está preparado para procesar sin caer en el abismo del pánico total. El viaje continúa hacia la laguna de Venecia, en la siniestra isla de Poveglia, un lugar empapado en la sangre de las víctimas de la peste y los gritos de un antiguo asilo mental. Elías describe con voz quebrada cómo el suelo está compuesto, en gran parte, por cenizas humanas pulverizadas, pero el horror va más allá de los libros de historia. Elías reproduce un audio filtrado de un explorador que nunca regresó de su incursión a la isla. En él se escuchan susurros que no parecen humanos y un pánico absoluto que hiela la sangre. El sufrimiento de miles de almas atrapadas parece impregnado en las ruinas, creando una carga que Elías siente como un peso físico real. Antes de seguir con este recorrido por las sombras del mundo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, pues la verdad es un camino que no debemos recorrer solos. Para finalizar esta primera parte, Elías saca un sobre amarillento de un compartimento oculto en su escritorio. Con dedos vacilantes, extrae una carta manuscrita enviada por su hermano antes de desaparecer en la nada. Las letras son erráticas, un reflejo del terror que sentía al escribir cada palabra. En ella, su hermano advierte sobre una organización secreta que protege estos 10 lugares por razones que no pertenecen a este mundo. Elías guarda silencio un momento, permitiendo que el peso de sus palabras se asiente en el espectador, mientras la cámara capta el brillo de la angustia en sus ojos cansados. La carta termina de forma abrupta,
dejando a Elías con la certeza de que el misterio apenas comienza y que los lugares restantes esconden una realidad mucho más aterradora que cualquier mapa militar que haya visto jamás en toda su carrera profesional. Elías percibe un cambio sutil en el aire de su habitación, una presión invisible que le indica que ya no está solo en su vigilia. La sensación de ser observado se ha transformado en una presencia física, un escalofrío constante que recorre su espalda mientras ajusta el enfoque de la cámara con dedos entumecidos. Sabe perfectamente que la organización no permite que secretos de esta magnitud circulen sin consecuencias, y cada sombra proyectada en la pared parece ahora un espía agazapado. A pesar del miedo que amenaza con paralizarlo, continúa con su relato, pues el cuarto lugar de nuestra lista representa una traición que no puede seguir oculta: el Área 51 en Nevada. Olviden las luces en el cielo y los platillos voladores de las películas de ciencia ficción. El verdadero horror que descubrió en los registros militares clasificados tiene que ver con experimentos químicos atroces realizados sobre soldados olvidados. Habla de búnkeres subterráneos, donde hombres jóvenes fueron expuestos a agentes nerviosos y gases experimentales para probar la resistencia del cuerpo humano. Individuos cuyos nombres fueron borrados de la historia oficial para encubrir fallos médicos catastróficos. Es la traición definitiva de una nación hacia quienes juraron protegerla con su vida. Un laboratorio de pesadilla donde la ética fue sacrificada en el altar del progreso armamentístico más oscuro. Cruzamos ahora el océano hacia las costas de Brasil, a la isla da Queimada Grande, conocida como la Isla de las Cobras. Aquí la amenaza no es militar, sino un horror biológico absoluto. Miles de víboras de oro, una especie endémica cuyo veneno es capaz de derretir la carne humana en segundos, han reclamado cada metro cuadrado del terreno. Elías se detiene conmovido al narrar la historia del último farero que habitó la isla con su familia. Describe con voz quebrada cómo el hombre, su esposa y sus 3 hijos pequeños fueron perseguidos por las serpientes que lograron entrar por las ventanas abiertas durante una noche de calor sofocante. Sus cuerpos fueron encontrados días después esparcidos por el sendero que llevaba desesperadamente al bote salvavidas. Esta tragedia familiar resuena profundamente en el corazón de Elías, quien aún siente el vacío dejado por la desaparición de su propio hermano. La isla no es solo un santuario natural, sino un recordatorio letal de que existen lugares donde la naturaleza se vuelve un muro infranqueable, protegiendo algo que la humanidad no debe tocar ni conocer. El tono de Elías cambia drásticamente, cargándose de una rabia contenida al mencionar el 6º lugar. No se trata de una isla remota o un desierto vigilado, sino de espacios de exclusión absoluta en el corazón de la civilización, como el Club 33 en Disney y otros refugios destinados exclusivamente a la élite mundial. Aquí, el secreto no es un monstruo oculto, sino el poder puro y la segregación social llevada al extremo. Mientras el resto del mundo se sumerge en crisis y carencias económicas, una clase alta impenetrable se reúne tras puertas cerradas para decidir en secreto el destino de las naciones. Elías describe estos centros de mando como la cara visible de la organización, una red de influencias que utiliza el lujo y el misterio como una armadura infranqueable contra cualquier tipo de justicia o transparencia ciudadana. El descenso informativo nos lleva ahora a las profundidades de Roma, específicamente a los archivos secretos del Vaticano. Kilómetros de estanterías subterráneas albergan documentos que podrían hacer colapsar los cimientos de la fe occidental en un solo día. Elías menciona la existencia de evangelios prohibidos y crónicas históricas que sugieren una realidad muy distinta a la que la Iglesia ha predicado durante milenios. Se pregunta en voz alta si la fe de las personas podría sobrevivir a la verdad absoluta que se oculta bajo esas pesadas bóvedas de piedra. Para el excartógrafo, la redención no se encuentra en el dogma religioso, sino en la verdad desnuda, y considera que el secuestro del conocimiento histórico es una de las formas más antiguas de control poblacional que persisten en nuestro tiempo. De repente,
El denso silencio de la habitación es roto por el timbre estridente de su teléfono personal. No es una llamada que Elías estuviera esperando en medio de su grabación. Con manos temblorosas, activa el altavoz mientras la lente registra cada segundo de su reacción. Una voz distorsionada y gélida llena el espacio sin ningún preámbulo. El informante anónimo lanza una revelación que deja a Elías completamente sin aliento. La voz asegura que su hermano no ha muerto, sino que permanece en un estado de contención activa en una instalación secreta. Las palabras finales resuenan como una sentencia definitiva. Tu hermano no está muerto, Elías, está atrapado en el lugar número 10. La comunicación se corta abruptamente, dejando al cartógrafo paralizado ante la cámara, comprendiendo que su misión es ahora una carrera desesperada por el rescate de su propia sangre. Elías se queda inmóvil, con la mirada clavada en el teléfono, que aún parece vibrar con el eco de esa revelación imposible. Su hermano no está muerto. El aire en la habitación se vuelve denso, cargado de una urgencia eléctrica que le obliga a retomar la grabación con movimientos frenéticos. Sabe que el tiempo se ha agotado, que la organización ya está en camino y que estas últimas palabras son su único legado ante el mundo. Con voz entrecortada, nos arrastra hacia el 8º lugar de su lista prohibida, Mesgorie, en Rusia. Describe este enclave en los Montes Urales como una ciudad que oficialmente no existe, pero que alberga el sistema Perímetro, también conocido como la Mano Muerta. Es una red de represalia nuclear totalmente automatizada, diseñada para lanzar un arsenal apocalíptico sin intervención humana, si los sensores detectan un ataque a gran escala. Elías transmite el terror puro de saber que la supervivencia de nuestra especie depende de un engranaje mecánico viejo y de una lógica de destrucción mutua asegurada que no admite errores. Es el silencio más peligroso del planeta, una tumba tecnológica que espera un pretexto para incinerar el cielo bajo el peso de un invierno nuclear perpetuo. Sin darnos un segundo de respiro, su narración vuela hacia Ucrania, al corazón del reactor 4 de Chernóbil, específicamente al interior del inmenso sarcófago de hormigón y acero que intenta contener lo incontenible. Elías no habla de la explosión del pasado, sino del sacrificio presente y eterno que aún late en su interior. Describe la belleza trágica de un lugar que devora activamente la vida, donde el aire mismo tiene el sabor metálico de la muerte invisible y constante. Honra con profunda emoción a los liquidadores, aquellos hombres que caminaron voluntariamente hacia el fuego radioactivo para contener un horror que habría hecho inhabitable todo el continente europeo. Para Elías, Chernóbil es el recordatorio de que algunos lugares deben permanecer prohibidos no por lo que esconden voluntariamente, sino por el precio que otros pagaron para que nosotros pudiéramos seguir existiendo fuera de su sombra tóxica. Es un monumento al valor humano frente a una negligencia de proporciones divinas que aún hoy emite un calor mortífero hacia el cielo. Finalmente, Elías llega al 10º lugar, el más cercano y, paradójicamente, el más olvidado, la isla North Brother, en el estrecho de Nueva York. Relata la historia de este pedazo de tierra que una vez albergó a María Tifoidea y que hoy es una ruina reclamada por la vegetación salvaje y los pájaros. Pero aquí la voz de Elías se quiebra, revelando la verdadera y aterradora naturaleza de este puesto. La isla North Brother es la metáfora perfecta del olvido sistemático del Estado. Según los archivos secretos que robó durante su servicio militar, este y otros sitios similares son utilizados por la organización como centros de procesamiento biológico y mental. El 10º lugar no es una ubicación geográfica fija, sino una red de laboratorios clandestinos donde se hace desaparecer a las personas que saben demasiado. Es allí donde mantienen contenido a su hermano, no como un prisionero común, sino como una pieza de información sensible que debe ser silenciada para siempre. La razón aterradora de estos 10 lugares no es la geografía o la política, sino el control absoluto sobre quién tiene derecho a existir y quién debe ser borrado permanentemente del mapa. Con una determinación suicida,
Elías despliega un mapa. Señala coordenadas en el Atlántico Norte, donde su hermano fue rastreada por última vez. Sabe que al mostrar esto, firma su sentencia. Sus manos no tiemblan. La certeza le otorga una calma definitiva. La cámara capta su rostro mientras se despide de un mundo al que ya no pertenece. Un golpe seco resuena en su puerta. Elías no se inmuta, mira fijamente a la lente. No me busquen a mí, busquen la verdad. La pantalla se apaga mientras la puerta cede violentamente. El precio por la verdad es no volver jamás.